Bueno, vamos a ver ahora el flag de overflow, ¿sí? El flag de overflow se indica con la letra O, ¿sí? En algunos manuales lo van a ver como OF, ¿sí? También se suele indicar con la letra B, ¿sí? O BF, ¿sí? En el simulador MSX88, si mal no recuerdo, se indica con la letra O, ¿sí? Pero solamente con la letra O y no con OF, es decir, solamente con la letra O, ¿sí? Quiere decir que las instrucciones que van a hacer referencia al flag de overflow van a ser JO y JNO. Si mal no recuerdo, revisen la documentación del simulador MSX88 a ver si no es JB y JNB. En cualquier caso, el flag representa lo mismo, ¿sí? El flag viene a representar un desborde en una operación aritmética solamente cuando estamos interpretando los números en complemento a 2, ¿sí? Revisen complemento a 2. Bueno, el overflow va a representar un problema cuando hacemos una operación en complemento a 2. Así como el carry representa un problema en una operación en binario sin signo, ¿sí? Generalmente, cuando estamos programando en Assembler, o le damos bolilla al carry o le damos bolilla al overflow, dependiendo de si los números que estamos sumando o restando o multiplicando lo que estemos haciendo sean interpretados con signo o sin signo, ¿sí? Si son sin signo, vamos a usar el carry, y si estamos interpretando los resultados como complemento a 2, entonces vamos a usar el bit de overflow, ¿sí? El flag de overflow. Vamos a ver qué pasa con el flag de overflow en la suma y en la resta, y lo vamos a ver por separado, pero a mí me gusta verlo. Hay una serie de reglas que pueden memorizar para saber cuándo hay overflow o cuándo no. Pero más que una serie de reglas, yo quería mostrarles un mnemotécnico, no un mnemotécnico, una forma de determinar cuándo hay overflow y cuándo no. Y para eso tenemos que ver los bits más significativos de los operandos, ¿sí? Ya sea cualquier operación, ¿sí? O suma o resta que estemos realizando, lo que tenemos que ver es los bits más significativos tanto de los operandos, ¿sí? Como los del resultado, ¿sí? Dados estos bits cualquiera, lo que a mí me va a interesar es solamente el valor de estos 3 bits. Y yo puedo saber si hay overflow o no solamente operando con estos 3 bits en el resultado. Como les decía, esto representa suma o resta de números con signo. Entonces, una forma intuitiva de ver cómo reacciona el bit de overflow es pensarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un análisis para la suma, ¿sí? Imagínense que yo estoy sumando dos números positivos, ¿sí? Si lo que yo estoy sumando son dos números positivos, ¿sí? Ambos van a empezar con 0. Es decir, que yo voy a estar sumando este bit en 0 y este bit en 0, ¿sí? Bueno, si yo sumo dos números positivos cualquiera, el resultado tiene que ser positivo, ¿sí? Si el resultado
es negativo, es decir, hay un 1 en este bit, quiere decir que va a haber overflow, ¿sí? Y lo voy a marcar con b igual a 1, ¿sí? Es decir, yo a un número positivo le sumo un positivo, el resultado me da negativo, entonces hay overflow, ¿sí? No puede pasar nunca que yo sume dos números positivos y el resultado me dé negativo, ¿sí? Hagan la cuenta con cualquier número, ¿sí? 7 más 5, bueno, 7 más 5 es 12, 12 es más positivo, ¿sí? Que 7 y que 5, ¿sí? No puede ser nunca que me dé menos algo, ¿sí? Bueno, si me da menos algo, hay overflow, ¿sí? El otro caso es cuando yo a un número negativo le sumo un número negativo, ¿sí? Fíjense, si hago menos 5 más menos 7, el resultado es todavía más negativo, ¿sí? Va a ser menos 12. No hay forma de que yo a un número negativo le sume otro número negativo y el resultado me dé positivo. Bueno, si el resultado da positivo, es decir, si hay un 0 en el bit del resultado más significativo, en este caso también hay overflow, ¿sí? En cualquiera de los otros casos, para la suma, ¿sí?, el overflow da 0. Por ejemplo, si yo a un número positivo le sumo un número negativo, ¿sí? Si este bit, el más significativo del operando 1, es 0, y el bit más significativo del operando 1, del operando 2 es 1, bueno, ahí yo no tengo forma de saber si el resultado va a ser positivo o negativo, ¿sí? Va a depender de la magnitud, del valor absoluto de los dos números, ¿sí? Por ejemplo, si hago 5 más menos 7, el resultado va a ser menos 2, ¿sí? Va a ser negativo. Pero si hago 5 más menos 3, el resultado va a ser 2, ¿sí? No tengo forma acá de saber, va a depender de cuánto más grande o más chico respecto al operando 1 sea el operando 2, ¿sí? Bueno, entonces acá en realidad no importa si el resultado es 0 o 1, el valor del bit de overflow va a ser 0, ¿sí? Y lo mismo para cuando yo a un número negativo le sume un número positivo, bueno, depende de la magnitud del número, ¿sí? En cualquier caso, si da 0 o da 1, el overflow da 0, ¿sí? Esto es para la suma. Podemos hacer un análisis muy parecido para la resta, ¿sí? Y lo voy a hacer acá al lado. Fíjense que si a un número negativo, es decir, un número que empieza con 1 en complemento a 2, yo le resto un número positivo, ¿sí?, el resultado debería ser todavía más negativo, ¿sí? Fíjense que esto es como hacer menos 7 menos 5, ¿sí? Menos 7 menos 5 positivo es menos 12, ¿sí? Nunca la resta de un número negativo, si a un negativo yo le resto un número positivo, va a dar positivo. Bueno, si el resultado da positivo, entonces hay overflow, ¿sí? El otro caso, ¿sí?, que no puede pasar nunca, otra cosa que no puede pasar nunca, ¿sí?, es que yo a un número positivo, ¿sí?, le reste un negativo y el resultado sea negativo, ¿sí? Fíjense que si a un número positivo, a 5, yo le resto menos 7, bueno, el resultado es 12, ¿no? Tiene que dar positivo, no puede dar nunca negativo. Bueno, en el caso de que dé negativo, ¿sí?, en el caso de que la suma dé negativo, entonces hay overflow, ¿sí?
¿Y cuándo puede pasar esto? Vamos a ver con un ejemplo. A ver, imagínense que yo estoy restando esto, 0. Fíjense para que vean un ejemplo de un caso de verdad donde da overflow, ¿sí? Yo a 0 le resto 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Fíjense que en este caso, además de que va a haber overflow, va a haber carry de la resta, ¿no? Pero más allá de eso, fíjense que 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, todos estos dan 0, ¿sí? Y acá le tengo que pedir 1 a alguien que no existe, esto queda en 2, 2 menos 1, 1, ¿sí? Bueno, se cumple que el primer número era positivo, era 0 en realidad, el segundo número era negativo, si interpretamos esto en complemento 2 es menos 128, ¿sí? Y el resultado es menos 128. Si yo a 0 le resto menos 128, el resultado es 128 positivo, no 128 negativo como está acá, ¿no? Bueno, en este caso fíjense que hay overflow, además de que hay carry, ¿no? Hay carry, ¿sí? Porque le pedí prestado 1 a alguien que no existe. Podría no pasar esto, pero bueno, en este caso pasa. Pasa que hay carry y hay overflow. Podría pasar que haya carry y no overflow, o que haya overflow y no carry, o que no haya ninguna de las dos cosas, ¿sí? Los flags son totalmente independientes unos de otros. En este caso da carry y indica justamente, da overflow, y el overflow justamente indica que el resultado está mal en complemento a 2, ¿sí? 0 menos 128 es 128 positivo, no 128 negativo, ¿sí? En este caso da negativo y justamente porque 128 negativo, 128 positivo no entra en el rango de complemento a 2. Pero bueno, más allá de eso, en este caso hay overflow. En todos los demás casos, ¿sí? Por ejemplo, si a un número negativo yo le resto un número negativo, bueno, en ese caso tampoco sé qué va a pasar con el resultado. No sé si va a ser positivo o negativo. En ese caso el overflow va a ser 0. Si a un número positivo yo le resto otro positivo, tampoco sé si va a ser positivo o negativo. Depende de la magnitud de estos números, ¿sí? Del valor absoluto de estos números. Bueno, en ese caso también el overflow es 0. Y en los casos que para la suma y para la resta, ¿no? Los casos que sí sé, por ejemplo, yo sé que si a un negativo le resto un positivo, el resultado va a ser negativo. Bueno, en este caso el overflow es 0. Y si a un positivo yo le resto un negativo, si a un número positivo le resto un negativo, debería dar más positivo. Bueno, si da positivo, hay overflow 0, ¿no? Lo mismo en la suma. Si yo a un número positivo le sumo un positivo y el resultado es positivo, entonces no hay overflow. Y si a un negativo le sumo un negativo y el resultado es negativo, entonces tampoco hay overflow, ¿sí? La regla, ¿sí?, para saber cuándo hay overflow, la tienen que estudiar de estos 4 casos, ¿sí?, que yo les puse acá, ¿sí? Cuando a un positivo yo le sumo un positivo, el resultado tiene que dar positivo, ¿sí? Si da negativo, hay overflow. Lo mismo cuando a un negativo le sumo un negativo, tiene que dar más negativo. Si el resultado da positivo, hay overflow. En la resta es un poquito
más difícil de ver porque uno no está acostumbrado, pero si a un negativo yo le resto un positivo, es como sumarle a un negativo, ¿sí? Entonces el resultado tiene que ser más negativo. Si el resultado da positivo hay overflow. Y si a un positivo le resto un negativo, es como sumarle un positivo. Bueno, si debería dar más positivo, bueno, si el resultado es negativo también hay overflow, ¿sí? Entonces con esto terminamos el flag de overflow. Es por ahí de los flags que yo veo que más les cuesta entender. Pero bueno, con estas reglas y pensándolo ustedes un poquito, no deberían tener problemas para identificar cuándo hay overflow en una operación aritmética, ¿sí? En general, en los procesadores de verdad y en el simulador, creo que también las operaciones lógicas hacen clear del bit de overflow, quiere decir que ponen el bit de overflow en 0. En cualquier caso, el bit de overflow no me sirve para saber nada acerca de las operaciones lógicas, ¿sí? No tiene sentido preguntar por el bit de overflow después de hacer un AND, ¿sí? O un OR. Con lo cual hay otras arquitecturas que en vez de ponerlo en 0 lo dejan indeterminado, ¿sí? Sepan que en cualquier caso no tiene sentido preguntar por el bit de overflow después de hacer una operación lógica, ¿sí? Creo que nada más del flag de overflow. En cualquier caso, si les quedan dudas, ponen alguna consulta en el video. Y bueno, en los próximos videos vamos a seguir viendo otros flags, así que nos vemos en los próximos videos.